La Linterna. COPE Valencia. Estar informado. Señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos. 16 minutos sobre las 7, COPE Valencia 92.6 FM. Arranca aquí La Linterna de Valencia. Les saluda Vicente Ordaz en nombre de toda la redacción de informativos de esta casa, con Marce Valero a los mandos técnicos, en un día en el que estamos a escasamente 4 de las elecciones generales del próximo domingo 20 de diciembre. Quería además que en el día de hoy tuviésemos una perspectiva importante, distinta y diferente de lo que es la campaña electoral a través y en clave de un partido regionalista que se presenta a las elecciones y que aspira a obtener diputados el próximo domingo. Él es Jaume Hurtado y es el secretario general de Som Valencians. Señor Hurtado, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo va la campaña? Muy bien. Yo acabo de recibir ahora una fotografía de un mitin en Nules a reventar y estamos muy contentos porque hemos hecho una campaña Castellón, Valencia y Alicante, y la foto ahora mismo de Nules que me ha llegado por WhatsApp es muy buena. Estamos recorriendo toda la geografía valenciana, estamos en actos simultáneos todas las mañanas en mercados municipales por todas partes, y a pesar de no tener tanta presencia o presencia nula en televisión, sí que hemos salido algo en radio y en la calle nos movemos con más de 120 voluntarios que se están dejando la piel en estos días. Yo os conozco y muchos de los oyentes también, pero seguro que otros no. ¿Quiénes sois? ¿Qué es Som Valencians? Pues Som Valencians es un partido, como decimos nosotros, de centro, plural, liberal y participativo. Cualquier persona puede ser militante o simpatizante de Som Valencians, y somos un partido que defiende a la gente que vive y trabaja en Valencia. Somos un partido de centro porque hay gente de todas las tendencias políticas y lo que nos mueve es defender los intereses valencianos. Valencia es una autonomía que es el 11% del PIB y, si os fijáis, nunca se habla de nosotros. En todos los debates televisivos que ha habido, en ningún momento se ha hablado de Valencia, de ningún problema valenciano, ni del corredor mediterráneo, ni de la financiación, ni de nada. Entonces, se habla mucho de Cataluña, del problema catalán. Sí, de Cataluña se habla bastante. Y estamos hartos. Yo estoy más harto de la campaña estoy más harto de Cataluña que de la campaña. Y la campaña ha sido muy divertida, yo me lo paso muy bien la campaña, pero claro, el tema catalán ya cansa. Entonces, ahora has comentado una cosa tú, el Fondo de Liquidación Autonómica del FLA, que han llegado 1.400 millones de euros a Valencia. A Cataluña han llegado casi 4.000. Uh-huh. Entonces, una autonomía que está pidiendo la independencia, que está haciendo un pulso continuo al Estado, y que de cara a la galería no se habla con Rajoy ni con Montoro, de repente llegan y les pagan 4.000 millones de euros para que sigan con sus cosas. Y Valencia, que es el 11% del PIB, nos dan 1.400 millones de un dinero que además es que hay una cosa que son las balanzas fiscales, que según el gobierno que le haya hecho da una cosa u otra. En 2008 se hizo una balanza fiscal y lo que decía ese estudio es que la diferencia entre lo que pagamos los valencianos y lo que recibíamos éramos de 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros fue lo que se dijo en 2008. Ahora hubo otro estudio en 2012, me parece, donde la diferencia eran 4.500 millones. Con el agravante de que Valencia es una autonomía pobre en comparación con la media española, y en lugar de aportar al Estado deberíamos de recibir. Entonces nuestro partido es un partido que surge básicamente para defender esto, para intentar tener representación en Madrid, que es donde se va a decidir todo a partir del 21 de diciembre, y donde un diputado valenciano o dos diputados valencianos pueden hacer mucha fuerza para conseguir que la financiación valenciana mejore y que cambie el modelo de financiación. Como se ha dicho muchas veces en campaña, se va a cambiar el modelo de financiación a partir del año que viene. Lo ha dicho y Montoro. Lo ha hecho Montoro. Bueno, lo había hecho ya. Sí. Tampoco ha sido ningún gran anuncio. Si no tenemos un partido valenciano en Madrid, no sé qué puede pasar. Pilar Beciante, Jesús Salvador. ¿Cómo luchan ustedes en el día a día con la maquinaria electoral de los partidos ya más o menos establecidos? Bueno, más o menos no, ya establecidos. Debe ser complicado, ¿no? Redes sociales, boca a boca, y con ideas y propuestas reales y que lleguen a la gente. Hoy, por ejemplo, gracias a un comentario que ha hecho un amigo en Facebook, Alan, un chico de Poliña de Xúquer, ha puesto una foto donde tenía todas las papeletas electorales de todos los partidos que llegan a casa, ¿no? La cantidad de dinero que se tira en papeletas, ¿no? Y decía que esto había que reciclarlo. En Alemania, tú vas a Alemania
y hay máquinas donde tú metes un bote de Coca-Cola o metes algo para reciclar y sacas dinero, te pagan por reciclar. En España no, en España tú pagas un canon por reciclar. O sea, en España es un país donde se penaliza el reciclaje. Se penaliza al autónomo porque trabaja. O sea, tú trabajas de autónomo y te penalizan con 252 euros por trabajar. Tú vas a consumir y te ponen un 20% de IVA para que no consumas. Aquí se penaliza al consumidor, al trabajador y al que recicla. Entonces, bueno, y se penaliza también al que quiere educación libre y concertada, también se penaliza. Como estábamos hablando antes, que quieren casi prohibirla. Cuando en la Constitución es un derecho, la libertad gratuita, y no se dice si tiene que ser pública o privada, es el derecho a la educación gratuita. Jesús. Sí, yo quisiera saber, porque en la primera intervención ha hablado del FLA y una perspectiva... Ahora luego hablamos del FLA, escuchamos al presidente Puig y más cosas de la actualidad de este video. La razón de ser de Son Valencians está más ubicada en ese agravio económico de la Comunidad Valenciana o en la cuestión identitaria de la comunidad. Es que son las dos. Identitaria cultural, perdón, me refiero sobre todo. A mí, perdona que te diga, a mí lo de la comunidad me sienta como una patada en el hígado. Porque somos Valencia. Y estamos 30 años en el que se obvia nuestro nombre, se habla de la comunidad, que no sé lo que es, no sé si es una comunidad de vecinos, si es una comunidad de... no sé, no lo sé. Y están continuamente criticándonos a los valencianos, que somos corruptos, que somos festeros, que no sé qué, para luego pasa esto, que nuestros impuestos, en lugar de quedarse aquí en Valencia e invertirse en Valencia, se van a otros territorios. Porque las Olimpiadas en el 92 las pagamos nosotros. La Expo 92 también la pagamos nosotros. La Expo 2006 también la pagamos nosotros. Todas las M40, M50, todos los metros de Madrid también lo pagamos nosotros. Entonces, por un lado, el no defender la identidad valenciana y no defender la historia valenciana y la lengua valenciana conlleva a una pérdida de orgullo que hace que luego sea fácil que te dejen siempre el último a la hora de repartir el dinero. Y yo soy ingeniero de caminos y los presupuestos generales de Estado en carreteras y ferrocarril es el 3% del total de España, cuando somos el 11% del PIB. Esto es una cosa escandalosa. Entonces, claro, por un lado, defendemos nuestra identidad y defendemos nuestra lengua, que es el valenciano, que es una lengua romance que viene del latín, pero además estamos en contra de este agravio anual que cada año es que perdemos un 6% del PIB nuestro por pagar más a Madrid lo que recibimos. Nuestro partido lo que propone es un cambio total en la financiación autonómica. Queremos tener un concierto económico como tiene Navarra, el Reino de Navarra y el País Vasco, para que el dinero, en lugar de gestionarse en Madrid, sea recaudado en Valencia y se quede en Valencia. Porque de esta manera, si el gobierno de Madrid y el de Valencia se llevan mal por cualquier motivo, como pasa ahora, o como ha pasado en el pasado, no salimos perjudicados los ciudadanos, sino que no pasaría esto. Entonces queremos que haya un concierto económico con el gobierno central para que todos los impuestos valencianos se queden en Valencia, todos, como tiene el País Vasco y Navarra. No es una cosa que sea para ser más que nadie, sino para no ser menos que otro. Pilar, el FLA ya está aquí. Yo con creo polémica, pero ya está aquí. Sí. Yo creo que el señor Puig hoy pues, ha seguido un poco la estela de su, por el momento, secretario general, del señor Sánchez. Quedan 2 minutos, como quien dice, para finalizar la campaña. Tenía, efectivamente, como tú has comentado, que contraprogramar la presencia hoy de Montoro aquí. ¿Les ha llamado la atención? La presencia de Montoro tal día como hoy en Valencia. Hombre, sí, a ver, venimos de donde venimos, hemos pasado lo que hemos pasado estos años, todos hemos contado, sobre todo en el último año, que Montoro ni nos cogía el teléfono, incluso sus propios compañeros de partido. Sí. Y entonces, vamos a ver, estamos en campaña electoral. Y hay una continua, en los últimos tiempos, presencia de ministros. Es que hay día que hay dos. Hoy teníamos a dos de España aquí. En Valencia, porque también se juegan mucho en la comunidad. Claro. El otro era granero de votos, pues hay que mantenerlo. No tanto. Claro. Pero es que ir Valencia-Madrid está chupado. Son 90 minutos en AVE. Es cómodo, es fácil y deberían de estar aquí cada día, no pasaría nada. Porque, como dices tú, esto ha ganado votos del PP y somos el 11% del PIB. ¿Qué menos que venir aquí a Valencia fuera de campaña electoral?
Lo que pasa que, en fin, lo que dices tú, lo del AVE sí está muy bien, lo de los 90 minutos. Yo voy mucho a Madrid en pero a AVE. veces el concepto del tiempo que se ha tenido que el gobierno central con respecto al gobierno de la Comunidad Valenciana ha sido completamente... De todas formas, no sé si lo verán ustedes igual, pero más allá del Fondo de Liquidez Autonómico, que es fundamental y necesario como herramienta para que la Comunidad Valenciana, como el resto de la inmensa mayoría de las comunidades de España puedan sobrevivir y puedan pagar a proveedores, ya no radica en eso. O sea, se va acumulando una deuda que yo, don Jesús... Hombre, yo creo- es una bola de nieve. Yo tengo bastante... Yo o sea, entiendo que esto no se pagará. Porque luego hay que Pero- pagarlo pero algún día, ¿o no? evidentemente es una opinión muy particular Y y, que igual tampoco que- basada o fundamentada sí, en que es una deuda que no se va a pagar. pagar al final. De una manera u otra habrá algún ajuste contable, se cambiará el saldo de deuda, bueno, como decía el ministro, que se está mutualizando la deuda, al final se absorberá toda la deuda autonómica por parte del Estado cuando salgan mejor las cifras de la recuperación económica, pero desde luego son unas cifras de deuda que vamos a terminar con más de 40.000 millones este año, con lo cual es difícil que se pueda pagar. Y a este respecto, y para terminar, porque me voy a publicidad en un instante, sigue de campaña vía redes sociales la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana, don Enrique Morera, presidente de las Cortes, que en relación a este tema ha escrito un tuit que decía, literalmente, lo leo en castellano, está en valenciano, pero lo leo en castellano, y perdón, se nos mean encima y dicen que llueve. Montoro, 2 puntos, no sé de qué se queja el gobierno valenciano. Hombre, es que ha estado muy gráfico Montoro cuando ha dicho lo que ha dicho. Dice, no sé qué se creen los valencianos, ¿no? Es lo que ha dicho él, qué esperan los valencianos, ¿no? Entonces, a veces al señor... Montoro lo tiraba más por la ayuda del FLA que ha Claro, recibido la comunidad claro, durante estos porque últimos 4 o él, 5 años. para él, de su suposición, dice que se quejan estos si estoy haciendo lo mismo que hacía Que con con los de to- mi y con propio todos, partido. sí, Si claro, con los de mi partido claro. hacía esto, que se pueden quejar, Claro, se los estoy tratando claro. igual o mejor que a los míos. Pasa- claro, desde su perspectiva. Claro. Lo cual es muy ofensivo esto, ¿eh? Es muy ofensivo para los valencianos. Y pasa como siempre, que somos una autonomía de tercera y pagamos como de primera. Y nos hace falta tener una fuerza política valenciana, y perdona que haga campaña, pero es que hace falta un diputado valenciano en Madrid para que ponga la naranja encima del estrado del presidente y le diga, oiga, acuérdese un poquito de Ahí Que veo Valencia. sois herederos de Unión Valenciana ahí veo a González de Elizondo. Elizondo. Ahí veo añoranzas de otras épocas. Yo esa imagen me parece que fue genial. Son valencianas, no son Unión Valenciana, somos diferentes, somos más jóvenes, más profesionales, pero ese momento para mí fue clave en la democracia y en Valencia. Eso es una cosa, no sé, es que eso fue clave. Ese momento toda España se dio cuenta que Valencia Sí. existía. No, desde luego sois de otro perfil, porque yo cuando he visto que venís y he visto Son Valencianos, pues y automáticamente lo relacionaba pues Unión Valenciana, el valencianismo, y pensaba en la cuestión identitaria de la lengua valenciana. Y te veo una línea muy argumental, muy económica. Porque es que siempre, aparte que nos silencian, además, siempre nos quieren llevar al lado folclórico, que no está mal. Pero nosotros yo soy ingeniero de caminos, yo no soy ingeniero de caminos, no soy poeta. Entonces, yo además hablo inglés, hablo francés y hablo un poquito de árabe. Hoy he hecho 6 votos en el mercado de Picassent de mujeres árabes con el velo, que les he dicho en árabe que votaran Son Valencians. Ya con eso te las has ganado, claro. Sí, me las he ganado. Todo vale, en campaña, Vicente. y estamos preparados. Ellas igual votarían al Partido Socialista, porque el PSOE siempre los tiene muy, muy cogiditos, y yo me he ido a por ellas porque, bueno, hablo un poquito de árabe, no lo chapurreo, y somos un partido muy profesional, con gente muy buena y muy joven, y lo haremos bien. Pues nosotros en Son Valencians hemos hecho mucha calle, y tenemos muchos tenderetes y muchos puestos en los mercados, y coincidimos con más partidos políticos, y hemos coincidido con el PP, que nos ha extrañado porque las autonomías no estaban en ningún lado, Sí. pero nos vemos en los tenderetes al Partido Popular y los vemos en el tenderete paraos, sin motivación. Entonces, ¿Cómo se mide la motivación en un tenderete? pues mira, nosotros... Porque ahí ya me pilla usted, ¿eh? Estos están proactivos, verás. Es verdad, Claro, nosotros están en Son Valencians, por ejemplo, hoy en el mercado de Picassent, hemos llegado a las 9:30, nos hemos colocado, siempre somos 4 o 5 personas en cada sitio, y enseguida nos ponemos a hablar con la gente y a repartir por todas partes, ¿no? Nos hemos colocado en el mejor sitio del mercado de Picassent, y a las 11 apareció el Partido Popular, y ese era su sitio. Su sitio era el que teníamos nosotros. No. Y entonces, bueno, se han quedado media hora mirándonos, sin decir nada. Han llamado a la policía para que nos desalojaran de allí, porque era su sitio, pero muy pasivos, sin hacer nada. Nos hemos ido a otro lugar a hacer campaña por Son Valencians, y ellos han quedado otra vez allí, inertes, como obligados, castigados a que estuvieran en el mercado.
También, por ejemplo, hemos visto también que Compromís, Podemos, solamente la gente de Podemos hace campaña. La gente de Compromís y del Bloc están todos cabreados en su casa. Y gobernando, hombre. Y ¿Qué dirían gobernando, ellos? o sea, Y gobernando. están en los mercados. Pues tendrán mil defectos, pero haciendo campaña son buenos. No, pero es que tú fíjate una cosa que nadie se está dando cuenta. Hasta donde yo llego, ¿eh? Nadie se da cuenta ahora mismo. Son valencianos en la calle activos. Compromís, que estuvo activo en las autonómicas, ahora están enfadados en su casa sin salir. O sea, ¿crees el daño en la coalición? Sí, la están coalición, enfadados sí. con la coalición. Y son los de Podemos los que hacen campaña. Hablas con ellos, son todos de Podemos. Todos que hablan castellano, no son los de Compromís, están Claro. todos en su casa. Claro. Y están pues muy enfadaditos. Tema importante de este día, de este miércoles 16 de diciembre. Se lo contaba hace unos minutos y dábamos referencia de ello en el informativo regional de las 2:10 de la tarde. El tripartito ha presentado esta mañana una enmienda en el debate de presupuestos, a las enmiendas de los presupuestos del gobierno del próximo año, en el que le daría, en caso de ser aprobada, la posibilidad de eliminar y, por tanto, reducir unidades en la educación concertada. La primera valoración es de la diputada popular Beatriz Gascó. Lo que van a conseguir es la muerte de la educación concertada. Con el gobierno anterior se hubiera suprimido una unidad de la pública por falta de demanda de las familias. Lo que se va a hacer ahora por voluntad del conseller es quitarle una unidad a la concertada y con todos esos niños llenar las aulas públicas que se habían quedado vacías. Va a ser el conseller Marsá quien le diga a cada niño dónde tiene que estar escolarizado. ¿Va a ser así, señor Salvador? Hombre, yo creo que... ¿O va a ser de otra manera? No. Que puedan tener esa intención de ir contra la concertada desde hace tiempo, se les ve. Ese ánimo en contra de la libertad, porque en el fondo el artículo 27 de la Constitución permite que los padres elijan la educación de sus hijos. Y la concertada tiene un doble objetivo. Primero, el dar contenido a ese artículo 27 y después responder a una imposibilidad de las propias administraciones de tener una incapacidad de dar educación a todo el mundo. Porque dicen, anular unidades de la concertada. Bueno, en la zona, por ejemplo, yo pertenezco a un consejo escolar de aquí de la zona centro, aquí hay 3.000 alumnos, por ejemplo, dominicos, Loreto y maristas, que ahí, ¿dónde van a hacer un colegio con 3.000 plazas? Es que ahí es imposible. Eso sí, habrá otros centros que igual tengan más espacios que puedan ir contra ellos, pero desde luego sería un ataque a la libertad y además en demérito y además contra los presupuestos de los que están en la pública, porque una plaza en la concertada es un ahorro importante para la Generalitat. Del 50% Es más barato. Yo en esto soy muy radical. A mí nadie me tiene ni que marcar ni legislar dónde llevo yo a mi hija a estudiar. Es que no me lo tiene que marcar nadie. Yo puedo poder elegir dónde llevar a mi hija. Yo comparto ese criterio. Pero eso, O sea, eso es radical, eso es ser libre. No es ser radical, es ser libre. Digo, ahora que como está tan moderno ser radical para otras cosas, pues yo digo, soy radical en lo de ser libre. Es Claro. que nadie me lo tiene que marcar. Yo tengo la capacidad, porque así lo creo y porque así nos viene dado por la Constitución, por los derechos humanos, por todo. Por el sentido y común, por el además. sentido El común, sentido sí, común, que es el pero- más importante, que yo puedo llevar a mi hija donde yo quiera. Mi hija ha estudiado en un colegio concertado y ahora está en una universidad pública. No pasa nada, tampoco. Pero yo he podido escoger donde he querido llevar a mi hija, pero a mí ahora nadie me lo va a marcar. Ya Sí, estaré sí que te lo van a pensando en marcar, sí que te lo van a marcar. Bueno, quisiera que no me lo marcaran, Pero porque te ya lo me van a marcar. contarás. Mira, Es que en, no en es... Son Valencians queremos otra cosa que es mucho mejor que esto. Nosotros queremos implantar un cheque escolar para que el dinero que se gasta a la consellería por alumno se le dé ese cheque con ese dinero, solamente para educación evidentemente, a los padres. Y que los padres elijan el centro que quieran. Decidan lo que quieran hacer. Y eso es la libertad. Eso se hace en Suecia y no pasa nada. Entonces, de esa manera no tiene el poder el conseller. Tiene el conseller todo el mundo. Todo el mundo tiene el poder de decidir a qué centro va. La gente irá a los sitios que vayan bien y la pública que no funcione bien, no irá nadie. Entonces tendrán que ponerse las pilas para ser excelentes y que los padres quieran llevarlos allí. Entonces, la única manera de que haya libertad en la educación no es que lo diga un conseller, sino que haya un cheque escolar, como hubo en Valencia en la infantil, en las guarderías, y que debería haber en todos los niveles educativos. Cheque escolar donde tú puedas elegir a qué colegio vas. Sí, y además es curioso que ahora esta persecución a la concertada sea una de las banderas de la izquierda, cuando es la propia izquierda la que inventa la concertada. Felipe González fue el que creó. Sí, pero los es que acuerdos, depende los con quién convenios. hables. Yo el otro día coincidí con... Y que dio salida a la solución de un problema entonces Claro. tremendamente Claro, preocupante, porque claro. no habían plazas en la El educación otro día yo pública. coincidí con Scipio Arciscar,
El alabado Ciprià Ciscar, digo, por aquello de la veteranía y demás. Veterano es. Claro, y la claro. renovación de las listas. Claro, la del renovación de las PSPV, listas ¿no? también. Pero bueno, vayamos a lo que vamos. Y le dije... Le han colocado ustedes la pollita. Yo no. Le dije, le escucha a usted y escucho al conseller Marzá y es la noche y el día. Defienden cosas completamente distintas. Claro, Ciprià Ciscar además fue una de las personas... Sí, pero el conseller es Marzá, ¿eh? Ya lo sé, Conseller ya es lo Marzá. sé, ya lo sé, pero gobiernan juntos. Sí, pero Entonces tienen doble alma. ¿Hasta el 20D o Hasta el también 20. después? Ay, no sé, ya veré. Pero tú ahí ya veré. fíjate que Marzá es hijo, ha salido de las aulas que Cipriano Ciscar y el PP han mantenido estos años. Porque Marzá, como yo, hemos estudiado en la educación que el PSOE y el PP, los dos, han mantenido estos años, donde en lugar de enseñar se ha adoctrinado. Y se ha adoctrinado en el catalanismo. Yo no he estudiado valenciano en el colegio, yo he estudiado catalán. Y yo he suspendido casi todas las asignaturas de valenciano por escribir en valenciano y no en catalán. Entonces, Marzá, que tendrá mi edad seguramente, tendrá 37, 38 años o 36, es hijo de la política educativa del PP y del PSOE. Y hace lo que hace porque ha sido educado así. Entonces, la educación es fundamental para un país y para Valencia es fundamental. Y ahora mismo estamos como estamos por la educación que hemos tenido con Cipriano Ciscar y con el Partido Popular. Porque el Partido Popular estuvo gobernando del 95 al 2015 y la educación era igual o peor que con el PSOE en cuanto a adoctrinamiento. O sea que el tema de... Señores, 2 minutos. de Ay, la vale. lengua normalizada y la cuestión Les aviso. de la Academia Valenciana de la Lengua, ahí sois partidarios de una profunda revisión. Nosotros somos partidarios de la libertad y que se homologuen los títulos de valenciano de los Ratpenat. Porque existe una realidad que son las normas del Puig, la Real Academia de Cultura Valenciana, que es una normativa que tiene más de 102 años y que vino con el padre Fullana y con José Nebot y que ha ido evolucionando y bueno, nosotros escribimos así siempre. Y nos sucede mucho que la gente joven de ahora que ve nuestra publicidad y dice, esto está mal escrito, tiene falta de ortografía. No tiene falta, está escrito en valenciano. Entonces fíjate que 20 años del PP, los jóvenes piensan que el valenciano está mal y que lo correcto es el catalán. Esto es muy grave. Entonces hace falta un partido valenciano como son valencianos en Madrid para esto de denunciarlo. Pues con ese mensaje cerramos. Voy a Tenemos- aprovechar para decir que mañana 8:30 estaremos en 30 los segundos. Fueros, todos serranos en nuestro meeting. Es un meeting cercano, pequeño, mañana 8:30 de la tarde en Tros de Serranos. Espero que la gente venga y que podamos hablar con ellos. Pues con eso lo dejamos. Don Jaume Hurtado, secretario general de Son Valencián, suerte para el próximo domingo. Gracias. Que vaya todo bien. Esto fue la Linterna de Valencia, 92.6 FM, a los mandos técnicos Marce Valera. Se quedan con la información, el resumen informativo de este día, de este miércoles 16 de diciembre. La Linterna. COPE Valencia. Estar informado.